Seguimiento y comentario al texto Dictadura, Democracia, República. Un análisis conceptual. Texto de Lorenzo Peña. Yo soy Carlos Mario González. A diferencia del texto anterior, aquí estamos ante un escrito fundamentado, articulado, aportativo, lo cual no lo exime de algunos puntos que ameritan precisiones o críticas. Voy a hacer entonces el seguimiento del mismo y voy intercalando algunos juicios míos que hacen las veces de ajuste de lo dicho por el autor o en ocasiones de discrepancia con él. Importante diferenciar tres conceptos: democracia, dictadura y república. Y tratar de conceptualizarlos para enfocar con ellos la realidad, aunque siempre tengamos que constatar que la realidad de todas maneras es escurridiza frente a los conceptos. Pero no tenemos más alternativa que conceptualizar para tratar de capturar la realidad, aunque ésta siempre tendrá más vida que los mismos conceptos, y por eso es que permanentemente hay que estar en una labor de reconceptualización o de precisión de los conceptos con los cuales trabajamos. La democracia es una forma de organización de la sociedad en relación al poder que tiene por lo menos tres características imprescindibles: un ordenamiento constitucional, un Estado de Derecho y un haz de libertades ciudadanas y de garantías. Y en eso la democracia se va a diferenciar de otras formas de organización del poder como las dictaduras, los despotados, las tiranías o los regímenes totalitarios. Pero también nos advierte Lorenzo Peña que es muy importante no establecer una asociación automática entre democracia y república. Que si es verdad que toda democracia tiene que cobrar una forma republicana, no toda república necesariamente es democrática. Hay puntos que él comienza a desarrollar, como por ejemplo este primero, crisis de la noción de pueblo. Él va a desarrollar 7 puntos. Vamos a abordar de momento el primero, crisis de la noción de pueblo. El concepto de democracia, todos lo sabemos, es el que dice que la democracia es el poder del pueblo. Por ende, en la democracia hay dos conceptos que la subtienden. Es decir, el concepto de democracia está subtendido por dos conceptos: por el concepto de poder y por el concepto de pueblo. Por eso es importante examinar cada uno de esos dos conceptos. Comencemos por el concepto de pueblo. Dice el autor que este concepto está casi en bancarrota, es decir, que está desprestigiado, que es un concepto que pareciera haber perdido vigencia. Y procede a presentarnos algunas causas de la crisis de ese concepto de pueblo. Señala que la primera
sería el populismo. El problema con los sismos, pero que no siempre tiene que ocurrir, habría que precisar, es que los sismos asuman ser la única visión y expresarla dogmáticamente, con desconocimiento de todas las demás. O sea, el problema no es decir, por ejemplo, marxismo. El problema con el ismo está es cuando éste se concibe como la única visión del mundo y cuando se vuelve intolerante a cualquier elemento crítico, es decir, cuando asume el carácter de un dogma. Ese concepto de populismo ha venido a cobrar en nuestro tiempo una acepción que es cuasi generalizada de carácter peyorativo, de tal manera que tildar a alguien de populista es descalificarlo prácticamente. Por eso es difícil encontrar a alguien que se diga, que se autonombre como populista. Y se utiliza esta expresión como un arma arrojadiza que se le puede dirigir a cualquiera, entre otras cosas, habida cuenta de la vaguedad frente a lo que nombra. Es que ese término se puede usar por tirios y troyanos. En tanto es muy vago en relación a lo que nombra, es fácilmente utilizable, pero en ese sentido no aporta elementos de clarificación, sino que simplemente sirve como un arma que descalifica al contrincante. Y este término o esta categoría de populismo en parte ha sido causante del desprestigio del pueblo. Se ha confundido que el populismo, con su desacreditación, equivaldría a la desacreditación de la categoría de pueblo. Una segunda causa de la crisis del concepto de pueblo, en lo que nos formula pues Lorenzo Peña, parte de plantear que un pueblo es una colectividad. Esta va a ser una definición que él presenta. Es una colectividad de seres humanos, obviamente, que dispone de rasgos comunes que identifican pues a dicha colectividad y a cada individuo de ella, que está asociado a un cuerpo político. Y dice él que al conjunto de nacionales de un Estado. Aquí habría algo para interrogar, porque el Estado no es definitorio del pueblo. Si el pueblo es una identidad colectiva que está definida esencialmente por una relación frente al poder y al poder de quienes son detentadores de los medios de producción, puede existir perfectamente un pueblo sin Estado y puede existir que en un Estado haya varios pueblos. El caso de Panamá, para hacer una precisión a lo que nos formula el autor. Los panameños, hasta fines del siglo XIX, eran pueblo colombiano. Ahora se independizaron y pasaron a reconocerse como pueblo panameño.
como una comunidad refrendada con referencia al nuevo Estado. Ahora, aunque las costumbres de los panameños siguieron siendo básicamente las que tenían antes, ya no son una nación con los colombianos, ya constituyen un pueblo diferente al colombiano. Esto pues nótese que pone un elemento de complejidad en la definición del concepto de pueblo, porque si bien, volviendo al caso panameño, antes de que rompieran con Colombia, eran parte del pueblo colombiano, a posteriori, cuando establecen su independencia frente a nuestro país, ya no son pueblo colombiano, sino pueblo panameño. Pero esa noción de pueblo, que valdría tanto para la adjetivación colombiano como panameño, podrá ser explicada precisamente porque tanto en un momento de la historia, cuando eran parte de Colombia, como en el momento en que ya no lo eran, pues desde donde se encuentren como comunidad, están en relación a unas formas de poder agenciada por los sectores dominantes, y cuando se dice sectores dominantes son los sectores propietarios de las condiciones de vida, en tanto son propietarios de los grandes medios de producción. Esta va a ser una noción de pueblo que diferirá de la que nos plantea pues el autor del artículo que estamos examinando. En todo caso, digamos que hay un equívoco con relación a la nación, con referencia a su estado, porque aunque las costumbres, por ejemplo, de los panameños, sigan siendo las mismas, cuando ellos se independizan, constituyen una expresión como pueblo que ya no tiene las mismas referencias que tenía, por ejemplo, frente a quienes detentan el poder del Estado, que tenía cuando hacían parte de la nación colombiana. Por eso importa volver a decir algo que en otra oportunidad fue mencionado, y es que una nación está definida esencialmente por la relación compartida por la población en términos de cultura. Y ella no está definida necesariamente por un Estado. Por eso pueden existir en un país regido por un Estado varias naciones, como el caso de España, catalanes, vascos, etc. El pueblo es una comunidad política, aunque no tenga un Estado propio, pero comunidad política que tiene dispositivos de poder que la articulan. Por ejemplo, el pueblo judío en la diáspora tenía elementos de articulación independientemente de la dispersión geográfica, que estaban fundamentalmente dados por la autoridad religiosa que se representaba a través de quienes tenían el poder, los rabinos, por ejemplo, en función de la referencia que le daba o le da a ese pueblo el texto bíblico. Ahora, en nuestro tiempo, como parte de los procesos de liberación y como parte de la conciencia creciente del derecho a la emancipación, hoy se da
que las identidades étnicas cuestionan el carácter nacional que se le asignaba al Estado. Aquí vuelvo pues a un tema y es la diferencia entre Estado y nación. Estado está siempre definido como una estructura de poder que coaliga a toda una sociedad. La nación como los rasgos que aunan a una colectividad en función de una determinada cultura. Ahora, pero han emergido las etnias y con ellas la conciencia que había estado opacada durante larguísimos siglos de dominación sobre ellas, de que ellas tienen una entidad y una identidad propia surgida de su historia, de su lengua, de sus valores, etcétera. Entonces esas nuevas expresiones ya no encuentran un reconocimiento pleno de sí cuando desde un Estado se las subordina o se las minusvalora o se las discrimina. Por eso, muchas identidades étnicas hoy cuestionan el carácter nacional que se le asignaba al Estado, es decir, equiparar el Estado a la nación. En tanto, el Estado es integrador de toda la población de habitantes entre sus fronteras, pero el hecho de que el Estado cope con sus leyes y con sus aparatos de control, ordenamiento y represión a todos los habitantes de un país, eso no quiere decir que todos los habitantes de un país constituyen una nación. Por ejemplo, en el caso colombiano, para mencionar algunas comunidades indígenas que han tenido su propia historia, además larguísima, que disponen de su lengua, disponen de sus propios hábitos, su cultura, etcétera, pues podríamos mencionar los Agua, los Huitoto, los Paes o Paeses, los Ticuna, los Huayú, los Emberá, los Guambianos, y podríamos seguir con muchísimas más expresiones indígenas. Entonces, en el tiempo que nosotros vivimos, hemos cobrado conciencia de que si bien vivimos, por ejemplo, bajo la égida del Estado colombiano y podemos constituir en ese Estado la coexistencia de varias naciones, y habría que decir de varios pueblos, eso no niega la existencia como país. Lo que sitúa es que hoy el concepto de país es un concepto que ya no se define tan fácilmente como aquel que incorporando una población define una sola nación y un solo pueblo. En un mismo estado pueden estar integrados varios pueblos y varias naciones. Nuestro autor objeta o insinúa que esa proliferación de pueblos y naciones que hoy pululan no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, son cuestionables en tanto expresión esencialista. Pero, ¿por qué? Me pregunto yo. Porque cuando se habla, supongamos, de los Emberá o de los Agua o de los Huitotos, no estamos hablando de esencias, sino de historias y culturas propias y diferenciadas de una colectividad humana específica. Es decir, tanto derecho a la existencia tenemos nosotros para ser reconocidos en gracia a una historia que nos ha definido, como lo tiene un Emberá o un guambiano, a que su proceso histórico, su lengua, sus valores, en general todo ese espectro que llamamos cultura sea definitorio de él. Y entonces eso plantea la pertinencia de la pregunta: ¿y cuáles son las articulaciones que tienen
esos pueblos que son distintos a nosotros, que tienen una historia que no se apareja con la de nosotros, cuáles son las relaciones que tienen con el Estado colombiano. Hay una tercera causa de la crisis que nos plantea el texto, el individualismo. Y aquí el autor no es muy claro si él está de acuerdo o no con eso, pero en todo caso advierte que la noción de pueblo parece excesivamente colectivista. Y en mi opinión, pues aquí hay algo que no es válido, porque la identidad individual no niega la identidad colectiva. Más aún, la identidad colectiva, es condición de aquella. Si cada uno de nosotros tiene una identidad con la cual nos reconocemos y realizamos nuestra vida, esa identidad es cierto que es efecto de la historia personal que nos cupo en suerte vivir y desde donde se articuló el juego de representaciones, imágenes, etcétera, que constituyen eso que uno es. Pero lo que pasa es que eso que uno es y eso que le transmitieron y que vía la educación terminó forjándolo a uno, no es ajeno, sino al contrario, está articulado con el conjunto de la identidad colectiva que define, por ejemplo, la sociedad en la cual se configura la historia personal de uno. Un ejemplo muy elemental, el acento. Los paisas tenemos un acento, los chocuanos otro, los costeños otro, los pastusos otro, o los caucanos. Ese acento que está haciendo parte de los rasgos de identidad, por ejemplo, míos, en tanto antioqueño, eso no está reñido con esa identidad colectiva que definía al pueblo antioqueño como un pueblo que tenía esa tonada, por ejemplo, al hablar la lengua. Entonces no se puede señalar que una crisis del concepto de pueblo es el individualismo porque eso pareciera excesivamente colectivista, pues en la categoría de pueblo, por lo ya dicho, porque es que la noción de identidad individual no se puede separar, desligar, se puede diferenciar, pero no se puede desvincular de la identidad colectiva, pues por eso también no se puede llamar colombiano. O si se quiere otro ejemplo simple, cuando la gente se aúna en un estadio para hacerle fuerza a la selección Colombia versus otra selección, es porque la gente se está reconociendo en algo común que hace parte de su identidad y por eso cuando se gana la gente sale eufórica o cuando se pierde sale triste porque se ha tocado algo del orden de la identidad colectiva. Una cuarta causa sería que cada vez más las poblaciones están formadas por autóctonos y foráneos. Una cuarta causa, al decir de nuestro autor, de la crisis del concepto de pueblo. Yo ahí tengo otra objeción, porque es que un pueblo o los que constituyen un pueblo no están definidos por el lugar de nacimiento, sino definidos por la apropiación e identificación por ese individuo de la historia y de la cultura en que habita. O sea, alguien puede haber nacido en las antípodas geográficas, pero resulta que se ha asimilado completamente a una nueva cultura a donde llegó y apropia la historia de esa cultura y los valores de ella. Ahí no importa si es autóctono en el sentido de nativo de ese territorio o es foráneo y ha llegado ahí. Bien,
Después nos dice nuestro autor que si se disolviera la noción de pueblo, claro, porque si esas objeciones que hemos mencionado fueran válidas, aunque creo haber señalado objeciones para cada una de las causas de la crisis de pueblo que nos expone el autor, pero en su razonamiento, si es como él piensa que esas causas son efectivamente condición de la devaluación que tiene la categoría de pueblo, pues entonces si esa categoría se disuelve, ¿en qué quedaría la noción de democracia, dado que ésta se entiende como el poder del pueblo? Si se ha deshecho el concepto de pueblo, entonces ¿es poder de qué? Y aquí va a plantear que la democracia, para avanzar por una línea de la democracia, digamos en términos generales de definición de ella, que no basta ser mayoría y desde esta condición de mayoría trazar políticas para calificar una práctica como democrática. Esto es muy importante. Se va a tomar un sesgo y es, dejemos quieto el tema de pueblo y vayamos a democracia sin examinar todavía el problema del poder. Entonces, en términos generales, se suele decir que, que la democracia es el poder del pueblo. Entonces, si en lugar de pueblo se pone mayoría, se podría decir que es democracia aquello en donde la mayoría detenta el poder y desde ese poder puede trazar políticas que permitirían entonces, dado que es una mayoría, calificar esas prácticas como democráticas. Aquí es necesario decir algo que más adelante también voy a tener que utilizar. La mayoría solo ejerce un poder democrático si acoge a la minoría y sus derechos de existencia, organización, expresión, participación. O sea, un concepto de la democracia es que vale y pesa la mayoría, pero la existencia de la mayoría no puede significar la desaparición, la anulación, la obturación del papel de las minorías. Y una sociedad democrática le tiene que dar lugar a las minorías y a su derecho a existir y a su derecho a juntarse, a organizarse, a expresarse y a participar, por ejemplo, movilizándose. Pero la noción de pueblo no se puede reemplazar por la noción de mayoría, ni por la de población, ni por la de ciudadanía. Entonces, si la noción de pueblo está en crisis y no se puede reemplazar por ninguna de estas, entonces, ¿qué es la democracia? Porque, repito, la democracia en la definición canónica de ella es poder del pueblo. Hay un punto en el que no es claro o no es clara una refutación que hace el autor. Él dice, será democrática por definición cualquier organización que respete tales derechos, los derechos materiales y formales de los miembros de la sociedad, lo cual viciará, dice él, como huera tautología, es decir, como vana reiteración, la afirmación de que la democracia es instrumentalmente idónea para garantizar su respeto. Bueno, aquí yo no me voy a detener, pero aquí me parece que hay algo confuso en el autor, porque conviene diferenciar, creo que es muy importante, diferenciar prácticas democráticas de sociedades democráticas.
Por eso puede haber sociedades no democráticas donde eventualmente se presenten prácticas democráticas, por ejemplo, en pequeña escala. Pero una sociedad democrática es la que en su conjunto opera con todos los mecanismos, procedimientos y formas de la democracia. Pero en eso que acabo de leer del autor es porque él dice que la democracia, en tanto implica el respeto de derechos en el orden material y formal por derechos de cada uno de los miembros, pues que eso quedaría viciado porque sería tautológico, porque la democracia es la que instrumentalmente es idónea para garantizar su respeto. A mí me parece que ahí hay una salida en falso, porque simple y llanamente toda práctica en la cual se respeten los derechos materiales y formales de los miembros es democrática. No es que la democracia existe para que se respeten esos derechos, sino que el ejercicio mismo de respetar esos derechos ya se debe calificar como democrático. Y avanza una definición de pueblo, porque claro, como él ha presentado las objeciones al concepto de pueblo, pero esta es una categoría imprescindible para la definición de democracia, entonces él, en un texto que me parece que es muy serio y que es un texto coherente en su construcción, pues trata de ofrecer una definición de pueblo para poder operar con esa definición de pueblo en un nexo con la definición de poder y poder construir así la visión de la democracia. Entonces dice, pueblo es la población de un territorio constituido en estado independiente, como resultado de los procesos históricos o bien que merecería estarlo en virtud de títulos claros a su existencia separada. Esa es, en mi opinión, una definición formalista de la noción de pueblo. Una definición de pueblo dice que éste está constituido por el segmento de la población, sin importar su lugar de nacimiento, pero sí de vida, no propietario de los grandes medios de producción. Es decir, yo aquí, espero tener razón, contrapongo una definición formalista del pueblo, una definición que señala que en el seno de la sociedad, por ejemplo, la sociedad colombiana, no todos los colombianos son el pueblo, sino que el pueblo es un segmento de la población, un segmento de la población, lo que pasa es que es el segmento mayoritario, que está caracterizado porque su condición de existencia es la de la carencia de propiedad sobre grandes medios de producción. Entonces eso define unas lógicas de poder que a través del Estado ejercen unas condiciones de vida para ese inmenso segmento. Y por eso la contraposición entre el pueblo es, la contraposición, voy a decirlo así en términos básicos, la contraposición entre los desposeídos y los grandes propietarios. Ahora, esa es una definición materialista del pueblo que le da lugar y operatividad en el seno de la sociedad y que define que la categoría fundamental para construir ese concepto de pueblo tiene que ver con el posicionamiento que tiene en la sociedad en las estructuras de poder definidas por la propiedad sobre los grandes medios de producción. Ahora es importante aludir a que la democracia no es el poder de la mayoría. Volver a eso. Ya lo había mencionado antes, pero es necesario retomar eso. La democracia no es el poder de la mayoría. No basta con eso. Una sociedad en la cual la mayoría se imponga no define per se la democracia. Preguntándonos qué es el poder.
por aquello de que democracia es el poder del pueblo. Ya hemos recuperado, pues en una línea de significación del autor, en la otra, pues la que yo contrapongo, que define más allá de lo formal al pueblo por unas condiciones materiales concretas de existencia. Ya hemos, por decir así, rescatado la categoría pueblo frente a todo aquello que apunta a deshacer ese concepto. Ahora es necesario entonces indagar por el concepto de poder para poder articular los poderes del pueblo y entonces así darle lugar a la noción de democracia. ¿Qué es el poder? En sentido político, político. Poder, dice el autor, es la capacidad de rección. Rección quiere decir de regir y de dirección. Pero ahí vuelve a expresarse una concepción que el autor encarna, que desconoce las lógicas del poder, más allá, digamos, del formalismo de que el poder es simplemente conducción, direccionamiento, que el poder es también fuerza de represión o de pernición, de coacción o de tolerancia. Es que eso es muy importante porque si en el seno de la sociedad hay un conflicto entre intereses discrepantes, de eso que genéricamente llamamos pueblo, obreros, campesinos, intelectuales, de toda la gente que no dispone para vivir sino de la aplicación de su fuerza de trabajo, y que incluso en el caso del campesino, si tiene una pequeña finca, un pequeño fundo, es alguien que está despojado de la propiedad de los grandes medios de producción. Entonces el Estado no es una instancia formal, sino que es un lugar de ejercicio del poder y de disputa por el poder. Por eso, más allá de las funciones que le asigna el autor, de la rección y dirección, del regir y el orientar, el Estado es fundamentalmente un espacio de la fuerza. Y esa fuerza, bajo los términos de legalidad que logra la correlación de fuerzas instaurar, pues se acredita el derecho a reprimir o a permitir, a coaccionar o a tolerar. Esto es, pues, desde una perspectiva materialista, el poder es atinente a la fuerza y a la capacidad de ejercerla. Ahora, el poder político es la facultad de marcar el rumbo, imponiendo obligaciones a los gobernados y otorgándoles derechos. Y el poder, ya en términos de la dimensión propiamente política, puede estar encarnado en uno solo, y estaríamos en el caso de la monarquía, o el poder podría estar detentado por varios y estaríamos ante el hecho de la aristocracia, o el poder es el poder de todos. Claro que ese todos habría que decir, no son todos, no es toda la sociedad, es el poder del pueblo y estaríamos en la democracia. Y aquí es importante hacer esa precisión porque si uno habla de Colombia, entonces todos, ¿quiénes somos todos? Los colombianos todos. Otra vez vuelvo y digo, Luis Carlos Sarmiento, etcétera, es también un colombiano. Pero la democracia como poder del pueblo no incluye a Luis Carlos Sarmiento. Entonces no es cierto que la democracia sea el poder de todos, es el poder del pueblo y el pueblo no son todos. El pueblo es el segmento de la sociedad que está en unas relaciones de dominación
por parte de quienes detentan los factores del poder, por ejemplo, en el ámbito económico y que luego lo traducen al ámbito político para poder hacer causa de sus intereses. Ahora, el gobierno quiere decir gobernantes de un lado y gobernados de otro. Entonces el autor ahí sí nos dice, pero es que el gobierno de todos es una paradoja. Ahora yo digo, pero es que ese todos ejerce el poder por vía. ¿Cómo se ejerce el poder en una sociedad? Por vía de un marco de ley que rige. Estoy ya refiriéndome a la democracia, para insistir en que no es de todos, sino del pueblo. El pueblo puede ejercer, si llega a alcanzar con su fuerza participativa, injerencia y eventualmente conseguir el poder del Estado para orientarlo en función de sus intereses sociales, económicos, políticos, culturales. Digo, el poder se ejerce dentro de un marco de ley que debe regir. La ley, hemos dicho, es constituyente de la sociedad y de cada ser humano. Entonces el tema son más bien qué leyes son democráticas y qué leyes son antidemocráticas. Pero idealmente uno puede pensar que un pueblo que logre acceder al poder se tiene que desenvolver el ejercicio de ese poder en el marco de una ley. Esa ley generalmente la conocemos como constitución, que debe ser un poder que permita la participación indiscriminada de todo el pueblo para elegir y que permita la delegación autorizada del poder, por ejemplo, mediante un proceso electoral, nombrar representantes, de tal forma que estos representantes recojan la delegación de la que se les inviste y esa condición de delegado se acata por parte de quienes los han elegido como sus representantes. Lo que pasa es que esto más adelante tenemos que examinarlo porque para que haya efectivamente democracia no basta con delegar, es necesario también controlar al delegado. Digo yo, la democracia, y esto es constituyente de ella, es un tipo de ejercicio del poder que tiene como propiedad la garantía de seguir existiendo. Esto es, no es democrático abolir la democracia. Esto lo dice también el autor, porque puede dar la paradoja, que en ocasiones ha acaecido, que alguien sea elegido democráticamente y luego todas las políticas que implementa sean para abolir la democracia. Entonces, de venir, por ejemplo, de la democracia a una forma de dictadura o de tiranía. Pero entonces, ese paso, pues, abole la democracia. Solamente es democrático ese ejercicio del poder que garantiza que la democracia persista. ¿Cómo evitar entonces la autoabolición de la democracia? Que ese es un riesgo siempre presente. La deriva de quienes han sido elegidos democráticamente, la deriva hacia formas de tiranía. ¿Cómo evitar eso? Pues porque los que estén en el poder, si son demócratas, acatan una prohibición taxativa de orden constitucional que precisamente tiene que ver con que la Constitución refrenda y respalda la existencia de las condiciones democráticas.
Porque una democracia es imposible sin Estado de Derecho. Hay una correlación inextricable. Democracia, Estado de Derecho. Incluso si uno profundiza la noción de democracia, esta implica un compromiso con la definición de unos términos de vida social que permitan la participación de todos y fundamentalmente del pueblo en aras a la defensa de sus intereses y a la conquista de sus reivindicaciones, pero no solamente en la generación que existe, sino en las generaciones por venir. Y por eso el poder del pueblo, en términos democráticos, es el de una comunidad intergeneracional. Intergeneracional en donde la generación actual asume las decisiones en consonancia con una responsabilidad que tiene con las generaciones venideras, es decir, con aquellos que aún no han nacido. Porque no se puede pensar que se es demócrata porque se ejecutan acciones únicamente en función del presente. Por eso, por ejemplo, la defensa de la naturaleza es una defensa que nos compromete en el presente, pero de cara al futuro de las generaciones venideras. Es altamente probable que el agua no se nos va a acabar mientras los que estamos vivos tengamos todavía vida. Pero es que el problema de la defensa del agua, como de la defensa de la naturaleza en general, no tiene que ver con la vigencia que éstas tengan durante nuestra existencia, sino con el derecho que le conferimos a quienes aún no han nacido para que encuentren un planeta habitable y donde la vida se pueda desenvolver en términos amables. Por eso en la democracia se gobierna para las generaciones actuales y para las por venir. Y también creo que aquí valdría la pena volver a enfatizar aquello, porque a mí me parece clave, y es que la democracia no es solo el poder de la mayoría, esto es muy importante, porque eso implica también una forma en la cual los que alcanzan el poder deben tener plena conciencia que hay una diferencia y que esa diferencia se puede expresar en formas minoritarias. Y entonces la democracia no solamente es el triunfo de la mayoría, sino la garantía de las minorías, y ya lo dije, la garantía y el derecho de las minorías a existir, a organizarse, a expresarse, a movilizarse por su propia causa opositora a la de la mayoría que detenta el poder. La democracia es entonces una forma de autorregulación de los poderosos. Estoy hablando de, por ejemplo, una configuración ideal de la democracia como expresión popular efectivamente alcanzada. Es una forma de autorregulación en donde interpretaciones distintas, pero que han caído en minoría, siguen teniendo pleno derecho a existir. Y por eso la democracia es una coexistencia entre pluralidades en donde el hecho de ser mayoría no avala la liquidación o la eliminación de las minorías. Luego el autor quiere situar otra problemática que es la de los grados de democracia. Y entonces va a hablar de la democracia electiva. La democracia consiste en que la función legislativa y ejecutiva ejercida por el pueblo se hace de tal forma que se respeten unos cánones constitucionales y se garanticen ciertos derechos de todos los habitantes del territorio.
Lo que pasa es que aquí habría un problema y es que si la democracia es el poder del pueblo, podría uno preguntarse si, por ejemplo, una sociedad como la colombiana, efectivamente es el pueblo el que ejerce el poder. Ahí hay un asunto a discutir, es decir, hay un marco que nos permite eventualmente el acceso del pueblo al poder, del pueblo tal como lo hemos definido. Pero de momento se puede decir que el aparato y las formas de la democracia están al servicio de quienes precisamente ejercen una opresión sobre el pueblo. En todo caso, que trazan políticas no favorecedoras en lo fundamental al pueblo. Es importante tener eso en cuenta, porque si uno dice democracia es el poder del pueblo y enseguida dice Colombia es un país democrático, como silogismo estaríamos concluyendo entonces Colombia es una sociedad regida por el pueblo. Y una cosa es la aspiración democrática a que el pueblo detente el poder que define la democracia y otra cosa es la realidad presente en donde los mecanismos, procedimientos, formas y tipos de la democracia no están investidos por el pueblo, sino que están utilizados por sectores específicos que favorecen los intereses de minorías. Un elemento consecuente con la democracia es la libertad. Sin libertad, por ejemplo, política, no hay democracia. Y esa libertad política se expresa en el orden del pensamiento, es decir, que la gente pueda pensar lo que a bien tenga, de la expresión, que la gente lo pueda denunciar, de la reunión, que se pueda juntar con otros que piensan como él, por ende que se puedan organizar, que se puedan movilizar y que puedan participar. En eso la libertad es la posibilidad de construir vías interpretativas y de la acción que difieren de las que puedan ser en un momento dado hegemónicas. O también puede ser la libertad de estar de acuerdo con lo que es hegemónico. Eso sí, en ningún momento libertad, y esto es necesario volver a decirlo porque yo lo había formulado en otra oportunidad, libertad no quiere decir no regulación. La libertad no es lo que se opone a la ley, pero eso tendrá que ser objeto de otro momento del estudio de nuestra escuela, de la Escuela Política de Formación Ciudadana que hemos conformado, porque las relaciones entre ley y libertad hay que escudriñarlas con cuidado para ver la interdependencia entre ellas, pero para observar también que hay leyes que son conculcadoras de la libertad, pero hay leyes que son fundacionales de la posibilidad de la libertad. Un elemento muy necesario de examinar en el tipo de sociedades que tenemos es el de los procesos electorales. Y el autor, creo que de forma acertada, nos indica que cualesquiera que sean los métodos electorales, y hay muy diversos métodos electorales, el problema principal es el de cómo conseguir que los elegidos representen auténticamente al pueblo que los ha elegido. Y el autor tiene duda de que esta sea una democracia representativa y entonces él acuña una expresión suya y dice que esta es una democracia electiva. Y es electiva porque el pueblo elige, pero los representantes después no representan lo que el pueblo planteó para elegirlos.
El autor está poniendo el dedo en la llaga de un problema muy importante del mundo contemporáneo, que por ejemplo en el caso de Colombia lo tenemos pues a la mano. Por ejemplo, ¿por qué fueron elegidos al Congreso actual gente como J.P. Hernández o como Catherine Miranda o Catherine Juinao? Fueron elegidos con la propuesta programática del pacto histórico, adhiriendo a esa propuesta. Pero en cuanto están en el Congreso, dan una voltereta y hacen una burla a quienes fueron sus electores, porque si los han elegido es porque ellos estaban planteando en un programa que iban a actuar en esta dirección, pero cuando llegan allá hacen la voltereta y se pasan, no a es decir, dejan de respaldar el programa por el cual habían sido elegidos para volverse opositores de ese programa. Entonces el autor tiene razón en plantearse una inquietud. Si elegimos y después los elegidos quedan como rueda suelta, podemos seguir llamando eso de democracia representativa, si ya no están representando a nadie, sino ejecutando lo que bien tienen ellos. Entonces, por eso él formula ese término de una democracia electiva, porque que manden los elegidos del pueblo no implica que mande el pueblo, porque para que el pueblo mande, los elegidos tendrían que representar aquello por lo cual fueron elegidos. Entonces, ¿cómo posibilitar y garantizar que los elegidos queden bajo control de los electores? Este es un problema crucial de la democracia, tanto de la democracia burguesa que tenemos actualmente como de una eventual democracia popular, aunque suene extraño, porque si democracia es poder del pueblo, uno decir democracia popular es como si dijera poder del pueblo popular, pero es por lo que dije ahora, porque la democracia son unos mecanismos, procedimientos, tipos, formas de organizar el poder de la sociedad, pero ese poder puede estar en manos precisamente de quienes afectan negativamente al pueblo y de ahí que políticamente la alternativa sea cómo conseguir situar al pueblo en su lugar, el de ser detentador del poder que permite efectivamente llamar una democracia real lo que existe. Entonces, hay un problema en relación a cómo posibilitar y garantizar que los elegidos queden bajo control de los electores. Eso lo señalaré un poco más adelante, porque es un tema clave. ¿Cómo evitar pues que los J.P. Hernández, las Catherine Jubinao, Miranda, sigan reinando, es decir, engañando en el proceso electoral para luego hacer cosas absolutamente contrarias a lo que habían propuesto? Hay que encontrar, en términos de la democracia, mecanismos de impedimento de esa soltura del elegido frente a las razones por las cuales lo fue. Y después nos dice el autor que hay falsas democracias. La democracia es un concepto muy problemático, ahí lo estoy diciendo, bajo esa palabra democracia se puede o encontrar una democracia donde realmente quienes detentan el poder y lo orientan favorecen al pueblo, o puede, digamos, el cascarón de la democracia, sin menospreciarlo en ningún momento, ese cascarón está al servicio de precisamente los sectores que son conminadores del pueblo, restrictores de los derechos de este en términos de los derechos plenos, pues, de materiales, culturales, etcétera. La democracia, pues, es un concepto problemático y por eso es tan discutible y por eso es tan difícil encontrar un acuerdo sobre la democracia, sobre qué es, cómo opera, etcétera. Y la democracia es, además de ser un concepto problemático, es una realidad muy frágil. Primero porque tiene investimentos muy distintos, vuelvo a repetirlo,
Los sectores dominantes están, por ejemplo, al frente de las riendas del poder en Colombia, pero llamamos esto democracia. Eso no quiere decir que no debamos darle crédito a la importancia de la democracia que tenemos, pero quiere decir que es una democracia absolutamente restringida y que el cometido efectivo que está etimológicamente presente en la palabra, pues no se cumple. Pero la democracia también se puede perder, incluso una democracia restringida como la de Colombia, se puede perder, por ejemplo, vía la tiranía, un régimen totalitario, etcétera. En todo caso, el mero hecho de votar no amerita hablar de democracia, como tampoco que haya partidos que fungen ser de oposición, porque todo eso se puede dar en el espectro social de un perfecto simulacro. Porque es muy probable, y yo esto lo comparto con el autor, que las diversas democracias que se expresan como tales son muchísimo menos democráticas de lo que suelen decir y pensar de sí mismas. Ahora, hay unas dificultades que pesan sobre la democracia participativa. En primer lugar, pues que es imposible que para todo el tejido tan vasto de problemas que tiene la sociedad contemporánea, porque es que las sociedades humanas, en la medida en que van conquistando cosas, van complejizando la vida. Pues los hombres de la Edad Media no tenían que determinar leyes o normas, más exactamente que leyes, normas para pautar la circulación automotriz en una ciudad. No tenía ese sistema, por ejemplo, para decirlo en su forma más elemental, de materialización de la norma, que es un semáforo. Pero hay que regular una ciudad en tiempos y espacios en función de aparatos de apoyo como los semáforos. Eso no lo tenían los hombres de la Edad Media. Hay cantidad de problemas por donde uno mire que obviamente la sociedad en las conquistas que ha alcanzado ha complejizado mucho más la vida. Esa complejización a veces puede hacer la vida más difícil, pero también más rica. Entonces, hoy decir democracia en términos participativos tendría siempre que advertirse en algunos aspectos puntuales de la vida social, pero no se puede concebir una democracia participativa en todos los frentes de la sociedad. Porque la idea en sí misma es muy confusa. No es claro qué quiere decir eso de que participemos todos en todo. O si es claro, es tan claro que fácilmente uno deduce que es imposible. Y porque el problema con las formas concretas de la democracia, porque la democracia no está solamente en las ideas o en este tipo de discurso, sino que eso se expresa en forma muy concreta en el orden político que se configura en una sociedad, bajo el nombre de democracia se va incrementando el poder de los organizados sobre los desorganizados. Por ejemplo, el pueblo en general es muy desorganizado y si se organiza es en pequeñísima escala, pero la burguesía es muy organizada. La burguesía tiene la ANDI, Confenalco, es que Confenalco, eh, las organizaciones, por ejemplo, propias del comercio, es decir, las organizaciones bancarias, se organizan, hacen gremios y desde esos gremios adelantan lobbies en el Congreso
y consiguen, por ejemplo, direccionar políticas que les favorecen. El caso patente ahora lo tenemos en Argentina. Milei, abiertamente, esa es una característica de él. Esto en general lo embosan, lo esconden. Milei lo presenta de forma nítida. Eso es el gobierno a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, porque están organizadas, porque son políticas. Cuando el pueblo, por ejemplo, se declara político, pues está dando una gran ventaja porque los sectores que dominan, por ejemplo, en Colombia, sí son muy políticos y muy claramente conscientes de la política. Yo nunca he escuchado a Luis Carlos Sarmiento o no escuché nunca a Ardila Lule o a Julio Mario Santo Domingo decir, es que a mí no me interesa la política, ¿les interesa? ¿Por qué? Porque tienen plena conciencia que la política son las riendas que el poder permite tener en las manos para orientar la sociedad hacia donde se quiere. Y por eso cuando el pueblo, en gran medida por su ignorancia, desacredita las formas de organización, lo que está es debilitándose. Mientras los otros se potencian y pueden entonces bajo el cascarón de la democracia, orientar una sociedad en donde los derechos, por ejemplo, de orden económico, social, se le conculcan completamente a lo que son los sectores populares. Y por eso la participación en la orientación que le da el Estado a la vida de la sociedad queda en gran medida negada o neutralizada por la concentración del poder en manos de quienes sí tienen plena conciencia de la política. El ideal participativo en la democracia, porque hay que defender la condición participativa, lo que pasa es que hay que saber que la participación tiene expresiones distintas y tiene alcances distintos, pero el ideal participativo es un ciudadano que, que exija que los elegidos acaten el mandato para el cual fueron elegidos. Y el ideal sería un ciudadano responsable. Ese es un viejo ideal que ya los griegos planteaban. Un ciudadano dotado, por ejemplo, de conocimiento para poder dirimir entre las distintas opciones que se le ofrecen. Y un ciudadano racional, es decir, que sabe sopesar los distintos argumentos que se le ofrecen en defensa de las distintas opciones. Entonces el ideal es un ciudadano responsable, es decir, que uno es responsable de la decisión que toma, porque esa decisión se constituirá en un átomo que sumado a otros define una fuerza final, triunfadora o no, del rumbo que se quiere dar a la sociedad. Pero también, y este es un rasgo que señala, por ejemplo, el carácter antidemocrático del capitalismo, pero eso no es porque uno quiera, pues, como estudiante de primer semestre de sociología, hacer protesta contra el capitalismo, y no porque es que las leyes del capitalismo creo que están bien radiografiadas y enunciadas. El capitalismo es una forma de organización socioeconómica caracterizada por el proceso de concentración creciente del capital. Y el problema es que la concentración de la riqueza desequilibra las posibilidades de participación, por ejemplo, entre otras cosas, porque disponen de los medios de comunicación para formar opinión. Y entonces desequilibra, digo, las posibilidades de participación y de direccionamiento de las políticas del Estado. Es decir, pesa mucho más Luis Carlos Sarmiento en el Estado colombiano. No pensemos en el actual, pensemos en el que hubo hasta el presente, que Carlos Mario González o que cada cual de ustedes.
Por eso en el ejercicio democrático de la conducción del Estado debería exigirse como condición una restricción al poder económico y, por ejemplo, una restricción al poder de los medios de comunicación, una regulación. Ahora, eso en última instancia, como solución cabal, solamente podría acaecer en una sociedad que no estuviera regida por la lógica del capital. El problema es que el capital no tiene opción, el capital no es que quiere escoger que acumula o no acumula, porque como es una sociedad de unidades económicas independientes que entran en competición entre ellas, tienen que luchar en el mercado a muerte y los beneficios obtenidos en el mercado les permite una acumulación que a su vez le da condiciones de volver a la producción más potenciados. Entonces, lo que podemos encontrar en el proceso histórico del capitalismo es el acrecentamiento concentrado de la riqueza. Y eso genera monopolios y los monopolios son el soporte de las formas imperialistas. Es decir, que por ejemplo las grandes corporaciones pueden terminar incluso determinando que poder político se instaura en un país o se sostiene en un país o por el contrario se debilita. El boicot económico, eso es una vieja experiencia. Cuando la burguesía siente que las cosas se ponen difíciles para sus intereses, puede apelar, por ejemplo, a lo que pasó en Chile con el gobierno de Allende, es que la burguesía paraliza la producción o la distribución, y cosa que han ensayado en Colombia, porque boicotean y porque, claro, en un boicot a la producción o a la distribución, obviamente la ignorancia masiva asocia eso directamente, por ejemplo, al gobierno existente. Y en final de cuentas, pues también una democracia en la medida en que tiene que tener formas de representación, no solamente es controlar a los representantes, sino cómo incluso los partidos políticos como instancia mediadora entre la sociedad civil y el Estado, los partidos políticos son democráticos en su propia existencia y funcionamiento. ¿Cómo controlar a los elegidos? Debería ser bajo un compromiso de la ciudadanía popular, que implique que los elegidos tengan que rendir cuentas y que se pueda revocar el mandato de ellos. Por eso una legislación electoral democrática debería permitir la revocatoria del mandato de quienes, habiendo sido elegidos a nombre de un programa, se dedican luego a hacer exactamente lo contrario. Y para ir buscando la terminación, pues está el tema de la república. Lo que pasa es que el autor, como es español, está muy sensibilizado por una problemática en España y es ese menjunje entre democracia y monarquía. El autor dice, y yo comparto completamente con él, que una democracia efectiva no puede tener una figura excepcional, además hereditaria por consanguinidad, como es un monarca. Lo que pasa es que eso no es muy sensible entre nosotros. Nosotros hemos tenido otros problemas con la democracia muy graves, pero nosotros desde la independencia no tenemos la figura de monarca. Hubo esa tentación de Bolívar, de la monarquía, pero eso no pasó de ser que diría yo, como un anhelo, pero finalmente nosotros no hemos tenido monarcas. En ese sentido, si la república es una no monarquía, el autor le puede poner dudas a lo que existe en España, porque esa casa Borbón, pues son como seres que están por fuera del mandato que obliga a todos los demás. Y
Y por eso es un error asimilar la democracia a una expresión monárquica. Esos son el agua y el aceite. La república es simplemente una no monarquía. La república viene de un término y es la res pública, de una expresión que lo que quiere decir es el estado zafado de la tutela de lo privado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las monarquías, lo privado ingiere sobre lo público, porque entonces los monarcas, por consanguinidad, es decir, es un poder hereditario, ahí no hay ninguna elección. Un monarca deja en herencia la corona a su hijo o a su hija eventualmente. Ahí no participa la sociedad y entonces ese ámbito familiar invade el ámbito público. Y la república es el intento de hacer primar lo público y situar lo privado, por ejemplo, del orden familiar, como no determinante de lo público. Y por eso en la república es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento, en el caso, por ejemplo, de un régimen parlamentario como el español. Los ciudadanos votan por unos congresistas y esos, o por unos parlamentarios llaman allá, y esos parlamentarios a su vez en la sesión parlamentaria eligen quién es el presidente. No es como nosotros que la votación mayoritaria elige el presidente, sino que en esos regímenes parlamentarios la coalición de partidos también incide porque es también una suma de las decisiones que ha tenido la gente y entonces quien consigue reunir más adherentes pues gana en la sesión parlamentaria la elección. Entonces vuelvo a decirlo, lo que signa, lo que marca una república es la emancipación de cualquier poder proveniente de ningún tipo de orden privado o familiar, porque la república estaría destinada únicamente a servir al interés público. De un lado, organiza la cosa pública, pone todas las fuerzas del Estado, pues estoy hablando en términos ideales, esto ya depende de quién está al frente de la República, cuáles son los sectores sociales que priman en la dirección de la República, porque cuando se dice por parte del autor que la República está al servicio del interés público, otra vez viene ese esquema formalista de él, porque desconoce que existen antagonismos en la sociedad por intereses contrapuestos y que la sociedad está inmersa, quiérase que no, en una lucha entre las clases sociales. Esa lucha no quiere decir lucha armada, quiere decir simplemente intereses que se contraponen. Y quien logra primar en el poder del Estado, pues favorece los intereses que ellos encarnan o representan. En todo caso, idealmente, una república, por ejemplo, que fuera expresión de la democracia popular, fomentaría el bienestar colectivo y en general todo lo que pudiera darle respaldo al patrimonio común, es decir, direccionado ese patrimonio común a resolver las necesidades y a crear las posibilidades de la vida del conjunto del pueblo. En ese sentido, la democracia, en la medida en que existe, tiene que ser republicana. Y una república solo se preserva si es democrática. Porque si una república abre el boquete por donde se filtre prácticas y ejercicios no democráticos, rápidamente esa república
colapsa y va a derivar a formas de tiranía, dictadura, etc. Y entonces ya para rematar, pues el autor hace una diferencia entre dictadura, despotado, tiranía y régimen totalitario para establecer esas cuatro expresiones como opuestas a la democracia. Creo que hay unos matices que no son demasiado importantes en este momento. Bastaría con decir que, con diferencias entre ellos, las cuatro manifestaciones, la dictadura, el despotado, la tiranía y el régimen totalitario, pues son expresiones del ordenamiento del poder abiertamente contrapuestas a la democracia. Y en ese sentido, pues defender la democracia es defender unas formas de presencia en el ejercicio del poder, pero no es solamente defender, digamos, el aparato formal que mantiene la democracia, sino quienes invisten y quienes detentan la dirección a partir de ese aparato formal. Por eso yo creo que es plenamente válido hablar de democracia burguesa, es decir, la configuración de formas democráticas al servicio de los intereses de los sectores poderosos en términos materiales, versus la democracia popular, que sería una democracia en donde el tipo de democracia, los procedimientos, los instrumentos de la democracia estarían al servicio de configurar un poder favorecedor de los intereses de esa inmensa mayoría que constituye la población que está separada de la detentación de los grandes medios de producción. Esto parece una cantinela, pero es necesario porque en una sociedad el poder es muy material y el poder está anclado en las estructuras económicas que diferencian tajantemente a los seres humanos entre propietarios y no propietarios, es decir, entre propietarios y carentes de propiedad. Y el problema es que el poder económico es el respaldo para el poder político. Y desde ese poder político, entonces, la dirección que se le da al Estado va en la línea de favorecer los intereses de los que están precisamente en ese poder. Lo que pasa es que la lucha por una democracia de corte popular contra una democracia de corte burgués no puede hacerse de tal manera que todo el sistema formal de la democracia quedara entonces desconocido. Es como si de lo que se trata es de cómo se alcanzan las expresiones propias que posibilita la democracia para que, encarnados en otros sujetos, en otros actores políticos representantes de los sectores populares, pues las políticas que se implementaran estuvieran en dirección a favorecer los intereses de estos sectores populares. Ese es el quid de la cuestión en última instancia. ¿Quién detenta el poder, incluso el poder de una forma como la democrática? Si es la burguesía, asistimos a una democracia restringida, porque el poder del Estado se pone al servicio de los intereses de las minorías propietarias, de los grandes medios. Si es una concepción que inviste la democracia con las fuerzas efectivamente representantes y cumplidoras en esa representación de los intereses del pueblo, entonces tendríamos
políticas direccionadas a tratar de resolver y satisfacer las necesidades de los pueblos, que no son las necesidades básicas, sino las necesidades generales que permiten una vida en el goce de todas las posibilidades que ha alcanzado la sociedad de nuestro tiempo.